mando un abrazo gigante también aquí desde la casa y es una alegría para mí que podamos estar juntos en esta mañana. Es todo un privilegio y quiero pedirles que me acompañen en un momento de oración. Una de las cosas hermosas que uno puede hacer es compartir la palabra de Dios. No esencialmente desde aquí, cada uno de nosotros lo podemos hacer y por eso es importante que cada uno de nosotros pueda compartir cosas de Dios a través de su vida y a través de la palabra de Dios. Porque si hay algo hermoso que pueda recibir alguien en este planeta Tierra, es la palabra de Dios. Si hay algo que necesite alguien en este planeta, es a Jesús. Y cada uno de nosotros tenemos de eso para entregar. Y quiero pedirles que podamos orar un momento y que oren por mí, por favor. ¿Les parece? Ok. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por esta linda oportunidad que me das hoy de expresar tus palabras aquí a tu iglesia. Es un gran honor, Señor, y yo te pido que sea tu Espíritu Santo dándome la sabiduría para poder expresar estas cosas, Señor, que has puesto en mi corazón. Quita de mí, Señor, toda ansiedad, quita de mí, Señor, toda palabra que no sea para edificar a tu iglesia. Y permíteme ser un instrumento en esta mañana. También oro para que sea tu Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos, Señor, permitiéndoles abrir su entendimiento para estas cosas que vamos a hablar. Este es un momento de amor y de verdad, porque tú estás presente. Te amamos, Jesús, y oramos cada una de estas cosas en tu nombre. Amén. Bueno, amada iglesia, hace unas semanas que el pastor Edgardo me comentó sobre esta linda posibilidad de estar aquí. Yo comencé a orar y yo, bueno, Señor, ¿qué es esa palabra? Regálame esa palabra, regálame por favor, Señor, ese mensaje que sea de edificación para todos. Y Él comenzó a darme una luz, comenzó a darme unos tips, unas palabras. Entonces yo comencé a orar sobre ellas y sucedió algo en estos días que fue algo muy especial y me enseñó o me mostró y reafirmó en mi interior eso que era ese mensaje de hoy. Es algo que pasó en mi casa. Estábamos con mi hijo porque mi esposa estaba haciendo algunas cosas aquí en la iglesia y ese día ella llegaba tarde. Entonces yo, como un padre responsable, llegué del trabajo con mi hijo y le puse a hacer su comidita, bueno, y la mía, y también que llegara mi esposa y pudiera comer. Y bueno, está la comida hecha, me siento yo con mi hijo, comemos, él termina primero, yo tenía que hacer un par de cosas ahí en el comedor. Le digo, hijo, por favor, escucha bien lo que te digo. Sube, ponte la pijama, lávate los dientes y acuéstate y ya voy y oramos para que te duermas. Yo, bueno, él salió, subió y yo me quedé abajo haciendo un par de cosas. Cuando yo subo, voy subiendo las escaleras y cuando él siente que yo voy llegando a las últimas escaleras, yo siento como él salta de la cama, porque está viendo televisión, salta de la cama y se hace así en la almohada para buscar la pijama. Y dice, no, papá, es que no encuentro la pijama. Entonces mis ojos comenzaron a abrirse así. Y yo, wow, hijo. Ahí yo tenía dos opciones, amados. O ir con toda la cantaleta del caso. ¿Pero por qué? Si yo le dije, ¿hace cuánto le dije? Más de 15 minutos. ¿Por qué se puso a ver televisión? La cantaleta, la cantaleta, la cantaleta. Pero hubo algo que impactó mi corazón y entonces entendí que esa no era la manera, ni eso era lo que él necesitaba en ese momento. A pesar de que muchas veces yo a él le he instruido en hacer las cosas, uno, por obediencia y dos, sin necesidad de que alguien le esté viendo. Y entonces yo me acerqué a él y le dije, hijo, esto entristece un poco mi corazón, porque
el mensaje que me acabas de dar es que necesitas ser visto para hacer las cosas. Dije, mi amor, tú sabes, y tú sabes que no necesitas que yo esté ahí o que la mamá esté ahí para poder hacer lo que debes hacer. Cogí, le di un abrazo, se paró como un rayo veloz, se empillamó, se lavó los dientes, se acostó, oramos y él quedó ahí acostadito lindo y yo quedé pensando. Yo, wow, qué tremendo. Qué tremendo porque yo quedé pensando en esa sensación que había en mi corazón. Esa sensación de un poquito como de entender cómo cada uno de nosotros actúa de esta manera. Cómo cada uno de nosotros hace las cosas mejor cuando le están viendo. Cómo cada uno de nosotros muchas veces actúa tan diferente cuando está a solas. Y entonces venía este pasaje a mi cabeza de Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande, aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Pero venía otro a mí pensando estas cosas, cómo nosotros nos comportamos en muchos momentos de esa manera que decía, instruye a la iglesia en su camino y aun cuando no sea domingo, no se apartará de él. Entonces, en eso comenzó a crecer todo este tema y entendía, amados, entendía que como iglesia debemos claramente ser instruidos, así como nuestros hijos necesitan ser instruidos, reinstruidos, corregidos, reafirmados, animados. Nosotros como iglesia también lo necesitamos para llegar a la medida de la estatura del Hijo de Dios, porque ese es el propósito. Que nosotros seamos recibiendo cada una de estas cosas y con la acción del Espíritu Santo en nosotros, ser llevados a crecer y a crecer. Sin embargo, quedaba eso en mi corazón de decir, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos solos? ¿Cuáles son todas estas cosas que suceden cuando, entre comillas, estamos solos? Cuando no nos están viendo y que son una total contradicción a lo que debería ser el fruto de la acción de Dios en mí. Pero estas cosas suceden. Estas cosas están ahí, porque venimos a la iglesia, recibimos la palabra y durante la semana suceden tantas cosas. Y cuando estamos por allá, vuelvo y pongo entre comillas solos, suceden tantas cosas, porque nos comportamos diferente cuando no estamos en la iglesia, porque nos comportamos diferente cuando ya no estamos con nuestros amigos cristianos, nos comportamos diferente cuando ya no estamos con nuestros padres, con nuestro esposo, con nuestra esposa, cuando no está mi jefe, cuando estamos solitos allá en la universidad, cuando estamos allá en el colegio y sentimos que no estamos siendo vistos y entonces actuamos diferente en el desarrollo de nuestros negocios y en la toma de nuestras decisiones, cuando sentimos como que no estamos siendo tan vistos por las personas que están a nuestro alrededor. Nos comportamos diferente cuando estamos en la calle y pasa una mujer y volteamos y le vemos lo que no debemos verle. Cuando estamos coqueteando con el vecino, la vecina, porque sentimos que no nos están viendo. Entonces, bueno, y me falta una importante. Cuando estamos solos con nuestro celular o con nuestro computador, actuamos diferente, ¿no? Y a veces estamos viendo algo y cuando siente que viene alguien que tal vez pueda ver lo que estoy haciendo, entonces como que cambiamos la pantalla, como que cambiamos lo que estamos haciendo. Y entonces se comienza a formar ese título de esta charla, de esta mañana, cuyo mensaje he titulado, vete y ya no peques más. Yo sé que todos conocemos esa partecita de la palabra,
pero quiero que pongamos nuestros ojos ahí. Vete y ya no peques más. Pero quiero que lo hablemos en un contexto, amada iglesia. Quiero que lo hablemos desde el contexto de que esto no es un juicio. No es un tiempo de juicio, no es un tiempo de señalar. Mi deseo es que con la acción del Espíritu Santo sea un tiempo de restauración. Y debe ser un tiempo de amor. ¿Y saben por qué un tiempo de amor? Porque la palabra nos dice en Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera te amó Dios, de tal manera me amó Dios, que entregó a su Hijo, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y dice el versículo 17, porque Dios no trajo a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. Por eso este no es un momento de juicio, es un momento de amor, porque el amor de Dios es el que nos permite estar hoy aquí. Pero acuérdense que estamos en un entendimiento de ser, se me fue la palabra, instruidos. Instruye a la iglesia en su camino, y aun cuando no sea lunes, domingo no se apartará de él. ¿Listo? Y yo quiero tratar 3 puntos. El primer punto es reconocer. En este caminar con el Señor, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que van a la iglesia, que se saben muchas de las cosas que están en la palabra, inclusive toman la cena, pero su realidad del día a día es una realidad que está comprometida, que está enredada, que está como que no da un testimonio de lo que realmente es la acción de Dios en cada uno de nosotros. Y la primera cosa que yo veía que hay que reconocer es un pensamiento que he estado revisando respecto a algunos piensan, o pareciera que pensaran, pareciera que fuera un pensamiento de la iglesia en que a Dios no le importa que nosotros pequemos. Como que a Dios no le importa o no tiene tan presente que nosotros hagamos todas esas acciones que no están bien para Él. Pero yo quiero en este primer punto de reconocer que a Dios no le agrada esas acciones que están en contra de Él. Nosotros vemos en toda la Biblia cómo es de Génesis hasta Apocalipsis. Esto está presente en lo que Dios expresa a través de su palabra. Vemos en Génesis qué fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos hicieron lo que Dios les dijo que no hiciera. Y ustedes ven que después de que sucede esto, Dios les dice, pero yo les dije que no hicieran eso. Yo les dije que no tomaran de ese fruto. Yo se los dije. Y comienzan todas las excusas. Y entonces lo que produce el pecado es separación. Pero tú ves más adelante cómo el pueblo de Israel fue llevado una y otra vez a momentos difíciles porque cometían acciones que estaban en contra de lo que Dios les decía. Dios venía y les decía, amados, no hagan estas cosas porque esas cosas están en contra de lo que yo soy. Están en contra de mi esencia, y yo lo que espero es que ustedes puedan caminar en ellas. Una y otra vez en la palabra lo vemos, una y otra vez. Pero me parece que cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces comienza a haber una confusión. Y venimos y recibimos el regalo de la gracia. Y esto yo lo he escuchado y lo he escuchado entre los jóvenes. Por muchos años fuimos pastores de jóvenes con mi esposa. Y veíamos esta gran confusión respecto a la gracia. Como si la gracia diera una licencia para pecar.
Como si la gracia fuera esa posibilidad de decir, ok, yo recibo a Jesús y entonces mis pecados han sido limpiados por su sangre y entonces yo ahora puedo hacer lo que quiera. Pero lo que quiero resaltar en esta primera parte de reconocer es a Dios. Dios, no se agrada con el pecado. Cuando tú estás caminando en alguna de esas cosas, yo creo que debe venir esa acción del Espíritu Santo en decir, yo no me agrado de eso. Yo no me agrado de eso. No entiendo, o bueno, tal vez entiendo un poco. ¿Por qué nos sucede? Porque si bien estamos en este tiempo aquí en la tierra y vivimos ciertas cosas, sí es muy importante que nosotros reafirmemos este pensamiento, este entendimiento sobre nosotros de cada una de estas cosas. Y no ser abusadores de la gracia, porque la gracia es una licencia para pecar, no es una licencia para que podamos pecar. Y quiero que vayamos a este pasaje. Si me ayudas con el pasaje, por favor. Dice en Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 8. Acuérdense que esto está en el primer punto, que es reconocer. Lo que yo quiero que podamos avanzar en esta primera parte es en reconocer que a Dios no le agrada el pecado. Dice, no se engañen a sí mismos. Y era un poquito lo que quería decir, nos resultamos engañándonos nosotros al creer que como que Dios sí consintiera un poquito esto. Dice, no se engañen a sí mismos. Nadie puede engañar a Dios. Nadie, ninguno de nosotros, amados, podemos engañar a Dios. Uno siempre recogerá de lo que haya sembrado. Y mi pregunta es, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué es lo que estamos sembrando? Porque de esas cosas que estás sembrando sobre tu vida no vas a ver frutos diferentes. Si estás sembrando una cantidad de cosas que van a dar un fruto inadecuado, no esperes algo diferente. Si estás sembrando para todas aquellas cosas que van a satisfacer esa naturaleza que está fuera de lo que es Dios, pues de ella dice la palabra, ¿qué cosecharás? Repítanlo, ¿qué cosecharás? Lo dice el pasaje. Ok. Pero quien planta lo que le agrada al Espíritu Santo cosechará vida eterna. Y pensemos ahí juntos un momento, ¿qué es lo que estoy sembrando? Cierra un momento ahí tus ojos. Allá en sus casas, cierren por un momento sus ojos, amados. Y podamos pensar en las cosas que estamos haciendo en nuestro día a día. ¿Qué estamos sembrando? ¿Estás sembrando mentiras? ¿Estamos sembrando malas palabras? ¿Qué estamos sembrando? ¿O estamos sembrando todas aquellas cosas que son agradables al Espíritu de Dios? Porque de cada cosita de esa que estás sembrando, eso dará fruto. ¿Qué estamos sembrando a nuestros hijos? ¿Qué estamos sembrando hacia las personas que nos rodean? ¿Qué estamos sembrando, amados? Porque eso dará fruto. Ese va a ser el fruto. Y como lo dice el pasaje, no nos engañemos. No nos engañemos creyendo algo diferente. Yo creo que este es un tiempo de soltarnos de ese pensamiento de creer que lo que la gracia produce es que comencemos a consentir el pecado de alguna manera. Pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Nadie puede engañar a Dios. Siguiente pasaje. Por favor, acompáñenme en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9 y 10.
Estos pasajes podríamos hacerles toda una introducción y revisar varias cosas, pero yo quiero es que entendamos y que los veamos con esos ojos de reconocer que la palabra nos muestra una y otra vez, tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Dios no se agrada de esas cosas. Que Dios no se agrada de esas cosas, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 a 10. Acompáñenme a leerlo, por favor. Versículo 9. El que ha nacido de Dios, ¿no qué? No practica el pecado, porque la vida de Dios está en él y no puede vivir entregado al pecado porque ha nacido de Dios. Uno puede saber que es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. El que no practica la justicia ni ama a su hermano demuestra que no es hijo de Dios. Resaltemos ahí esa palabra en grande: practica. Practica. El que ha nacido de Dios, y eso es muy importante también entender que somos nacidos de Dios, porque cuando creemos en Jesús, entonces sucede ese milagro hermoso en cada uno de nosotros de parte del Espíritu Santo, el cual somos nuevas criaturas. Y entonces dice la palabra, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es un proceso y es un caminar, pero en un entender qué practicamos y qué no practicamos. Dice que no hay una práctica, en nuestra vida, porque está Dios en mí. Y entonces comienza a verse cuáles prácticas hablan de lo que de Dios hay en mí y de lo que de Dios no hay en mí. Para reconocer ¿qué? ¿Qué estamos reconociendo? Punto número 1. ¿Reconocer qué? Que a Dios no le agrada el pecado. Siguiente pasaje. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29. El libro de Hebreos nos habla de la obra de la gracia y nos habla del trono de la gracia. Y nos habla de manera muy especial, amados, de el sacerdocio de Jesucristo y de cuál era la acción de los sacerdotes en el pacto bajo la ley. Y entonces el sacerdote era ese intercesor entre Dios y los hombres, porque era el que iba y se presentaba al lugar santísimo y hacía todos los sacrificios y ponía la sangre que cubría el pecado para que fuera perdonado él y fueran perdonados el pueblo de Israel. Y entonces habla de Jesús como ese sumo sacerdote, diciéndonos que Él es el que ha dado su propia vida como sacrificio, agradable, completo para Dios, para quitar de nosotros el pecado, para limpiar de nuestra vida el pecado. Y comienza a hablar de manera tan espectacular por todo el libro de Hebreos cada una de estas cosas, sobre ahora el nuevo tabernáculo, que es el tabernáculo que está en el cielo, pero dice esto que me parece especial resaltar. Y respecto a que Dios no le agrada el pecado, encontramos montones de pasajes por toda la palabra. Y entonces eso hace importante que nosotros cada vez más reafirmemos en nosotros y en las personas que nos rodean y en nuestros jóvenes y en la gente que mentoreamos y en nuestros niños, que Dios no se agrada de eso, no como algo religioso, porque nosotros no vivimos con los ojos puestos en el pecado, nosotros vivimos con los ojos puestos en Jesús. Pero lo digo con el corazón de que son muchas personas las que yo veo que viven como si no entendieran esto, a pesar de que están en la iglesia, a pesar de que sirven en los ministerios, a pesar de que hacen una cantidad de cosas en las que dicen soy cristiano, soy cristiana, pero que este convencimiento, este entendimiento parece que no estuviera de parte de ellos. Ahora, yo entiendo claramente que es la acción del Espíritu Santo la que nos convence de lo que estamos haciendo, pero también entiendo
que hay parte aquí en nuestro entendimiento de las cuales debemos estar hablando en ese sentido de instrucción. Como lo decía, así como nuestros hijos necesitan a veces que reafirmemos tantas cosas, nosotros como iglesia también debemos ser reafirmados en esas cosas, porque parece que se nos olvidara. ¿Sí? Ok. Entonces dice, porque si pecáramos, ¿cómo? Voluntariamente. Acompáñenme a seguir leyendo el pasaje. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es lo que está queriendo decir este pasaje? Que si nosotros vivimos una vida que está practicando el pecado, lo que estamos haciendo es hacerlo voluntariamente. Y la única forma de expiar el pecado, de quitar el pecado, es con un sacrificio. Pero Jesús fue sacrificado una sola vez. Y no puede ser crucificado nuevamente, porque es una sola vez. Por eso antes en el pacto antiguo lo que hacían es cada año sacrificio para cubrir el pecado, sacrificio para cubrir el pecado. Pero si hoy que hemos recibido el regalo de la gracia, entonces nosotros vivimos una vida que practica el pecado, entonces ha pasado algo. No he recibido el conocimiento de la verdad. ¿Digo yo? No, dice la palabra. Dice la palabra. Entonces por eso dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Cuánto mayor castigo podemos pensar merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Esta primera parte del punto número 1 es: a Dios no le agrada el pecado. ¿Ok? Pero también yo creo que es importante un poco de lo que había esa sensación en mi corazón de entender, y por eso lo ponía entre comillas, cómo actuamos cuando estamos solos. Y quiero que vayamos al Salmo 139, por favor. Porque la segunda cosa que quisiera poder reafirmar en este reconocer es que Él está presente. Y me parece tan hermoso como lo declara el rey David. Salmo 139, versículos 1 al 7, dice: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. Sabes todas esas cosas que yo hago, es lo que está diciendo ahí esa primera parte del versículo 3. Dios sabe todo lo que hacemos nosotros, en qué andamos. Sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en mi lengua y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado. Se me perdió. Vuelvo acá. Por todas partes me has rodeado. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. Perdón. Y aquí está este gran punto. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? ¿A dónde, amados, podemos ir lejos de su espíritu? Dígame, ¿en qué parte? ¿En el cuarto cuando estamos solos? ¿Cuando estamos solos ahí con nuestro celular, con nuestro computador? ¿Estamos solos? No estamos solos.
Porque lo que Dios habla a nuestra vida es, como parte de su esencia, es que Él es omnipresente y está en todo lo que hacemos. Dios te ama. Dios me ama. Y particularmente nosotros queremos mostrarnos siempre de la mejor manera cuando estamos con la persona que amamos o con la persona que nos ama. Por eso sucede con nuestros hijos que están siendo formados en madurar su carácter. Se portan mucho mejor cuando está su papá ahí al lado. Entonces, yo también me hago esa pregunta. Si yo tengo ese entendimiento, ¿por qué hay cosas que hago cuando siento que estoy solo? Mi corazón se entristeció, de verdad, cuando yo vi a mi hijo ahí, yo decía, wow, no porque fuera algo muy grave ni nada, pero pude entender para este principio que quiero expresar en esta mañana, que el corazón de Dios se entristece cuando nosotros estamos ahí creyendo que estamos solos, haciendo nuestras cositas, y Él nos está viendo. Cierra tus ojos otra vez, por favor. Cierra tus ojos allá si estás en la casa. Y te pido que pensemos en esto un minutico. Y que puedas pensar en esto que te voy a decir. Acuérdate de esos momentos que estás solo, que estamos solos. Y que estamos haciendo esas cosas que no deben ser. Y ahora comienza a pensar que en medio de eso que estás haciendo, te está viendo tu papá, que te ama y que tú amas. Algunos dirán, no, yo no tengo papá. Bueno, tu mamá. Bueno, esa persona que amas, en la cual no quisieras defraudar. Piénsalo ahí. ¿Volverías a hacer esas cosas? ¿Volverías a robarte lo que te estás robando? ¿Volverías a hacer lo que haces sabiendo que esa persona que te ama está ahí viéndote? Seguramente la respuesta es no, no lo volvería a hacer. Entonces yo les ruego y le pido al Espíritu Santo que hoy ponga esto en nosotros, este entendimiento, en este primer punto de reconocer que Dios no se agrada del pecado y reconocer que Dios está presente en todo lo que hacemos. ¿Lo sabemos? Seguramente sí. Pero estamos en este momento de decir, necesitamos reafirmar esto. Porque somos hijos, somos la iglesia y necesitamos ser reafirmados en estas cosas. ¿Ok? ¿Qué hora es? Yo estoy perdido del tiempo. Ok. Sigamos. Segundo punto. El segundo punto que quisiera el que pudiéramos avanzar es confesar. Confesar. Porque la confesión trae libertad. Porque sucede algo cuando estamos en medio de estas cosas. Y es que comenzamos a alejarnos de Dios. Porque viene ese sentido de culpa. Y ese sentido de culpa hace que nosotros no queramos venir con libertad
delante de Dios. Que no queramos ir a la iglesia, que no queramos tener comunión con el Señor, que no queramos leer su palabra. Y entonces a veces creemos que debe ser algo así súper religioso, estrambótico, donde te digas, deja tu pecado. Y la realidad es que lo que Dios espera es que nosotros nos acerquemos y que podamos confesar. El rey David estaba en medio de su problema tremendo después de haber visto desde la terraza a esta mujer que dice la palabra que era preciosa, y fue y hizo de todo para acabar con su marido y poder estar con ella, y él lo vio como medio normal. Y entonces viene el profeta ahí en 2 Samuel capítulo 12 y le pone un ejemplo donde le dice: ¿qué pasaría si alguien hiciera algo similar a lo que has hecho? Y él dice: pues yo acabaría con él. Le dice: sí, pues ese hombre eres tú, ese ejemplo que estoy poniendo eres tú. ¿Y qué fue lo que hizo David? Confesar para tener esa libertad. Y es la invitación que nos hace la palabra también. En primera de Juan capítulo 1 versículos 9 y 10. Este pasaje se desarrolla alrededor de algo que comienza a declarar Juan en el desarrollo de este libro. Dice que este mensaje que él está transmitiendo es lo que él le escuchó a a Jesús. Entonces dice: este mensaje que yo les estoy transmitiendo en esta carta es lo que yo le escuché a Jesús. Yo lo escuché, y así mismo estamos llamados a transmitirlo. Y comienza a desarrollarse el pasaje, a decir que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Y si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Y comienza a desarrollar el pasaje y llega aquí al versículo 9. Después de decir que si vivimos en oscuridad, entonces es que la luz de Dios no está, y dice: pero, sin importar en lo que estás, dice el pasaje, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios es ¿qué? Justo. ¿Y qué hará? Nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará. Dice el versículo 10: si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. ¿Se dan cuenta que otra vez también vuelve y valida que pareciera que cuando nosotros practicamos el pecado, vivimos ahí, es como si pareciera que no hubiéramos recibido a Jesús, como si pareciera que eso no, que ese nuevo nacimiento no se hubiera dado? Hay varias cosas que suceden, y no porque nosotros tengamos que ser perfectos en nuestro diario vivir. Estamos caminando, pero no porque practiquemos el pecado, no porque la práctica nos habla de algo que hacemos todo el tiempo, una y otra vez. Eso es la práctica. Mi hijo le gusta el fútbol, me dice: papá, yo quiero hacer mejor esta jugada. Yo le digo: practica. Y entonces, ¿el qué tiene que hacer? Una y otra vez hacer eso, una y otra vez hacer eso, para que le salga bien. Entonces la práctica habla de hacer, repetir. Entonces, si repetidamente, si usted vive una vida que practica esas cosas, entonces, hombre, hay que revisarlo juiciosamente, venir delante de Dios. Pero dice Romanos capítulo 5 y 6, diciendo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero dice el apóstol Pablo: entonces pecaremos más para que sobreabunde la gracia. Y dice: de ninguna manera. Pero este segundo punto que yo quiero que recalquemos es la importancia de la confesión.
Necesitamos confesar eso que está pasando en nuestra vida. Ponle el nombre que quieras. Tú dale niveles si quieres. Este es menor, este es medio, este es alto, lo cual no es real. Todos son iguales en cuanto al pecado. El gran punto de esto es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Y eso es lo que necesitamos. Entender que cuando vamos y cometemos esta acción, venimos confiadamente delante de Él. Podemos venir su trono, al trono de la gracia, para decir: Señor, de ti recibo el perdón. Y entonces no seguimos viviendo y caminando ahí totalmente con esa carga que pone el enemigo sobre nosotros de no, y sigo ahí con eso, no. Sí, yo ya oré, ya oraron por mí, pero yo siento que soy inmundo, que todavía sigo ahí esclavizado. Yo creo que es falta de entender de que si vienes y confiesas al Señor, vienes y traes eso delante de Él y le dices: Señor, yo sé, cometí este error, yo me arrepiento. Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi Salvador, y tú eres fiel y justo. Y esa justicia está enmarcada en que no quiere decir que nosotros le tomemos del pelo y que entendamos que eso se sigue haciendo y se sigue haciendo y se sigue haciendo. Él es fiel y justo, y en su fidelidad y en su justicia Él viene y nos limpia, y nos soltamos entonces, amada iglesia, de esto. Pero no estamos semana tras semana, día tras día ahí cogidos, como si el gobierno de Dios no estuviera en nosotros. ¿Los cristianos pecamos? Claro, pero no es una práctica en nuestra vida, ni es una licencia de decir: como puedo pecar una vez, entonces yo peco. No, porque Dios es justo. Y dice segunda de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice Juan, el apóstol Juan, dice: hijitos míos, no pequéis. No pequéis. Pero si alguno pecara, es decir, si alguno, como de alguna forma, porque estamos todavía aquí en la tierra y todavía habitamos este cuerpo, pecamos, tenemos abogado. Pero ese abogado, ¿qué característica tiene? Jesús, nuestro abogado, ¿qué característica tiene? Que es justo. Y en su justicia, entonces, traerá ese perdón sobre nosotros. Bueno, Él ya lo trajo. Pero el gran punto de esto es que debemos confesar. Primer punto, ¿cuál fue? Reconocer. ¿Qué reconocimos? 2, que Él está en todas partes. Y este segundo punto, confesar. Yo reitero algo, amados. La vida como cristianos, si aquí estuviera el pecado, no es que nosotros tenemos los ojos puestos en el pecado, quiero reiterarlo. Es que nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, y vamos a ver que Jesús está acá. Y entonces, si yo tengo los ojos puestos en Jesús, siempre le estoy dando la espalda al pecado. Pero muchas veces nosotros vivimos es así, con los ojos puestos en el pecado, y en ello no hay libertad. La vida del cristiano es una delicia. La vida del cristiano es una belleza. Vivir en esa libertad es una belleza. Disfruta de ella. Pero muchas veces somos tan religiosos que vivimos con los ojos puestos en el error, los ojos puestos en el pecado, y no los ojos puestos en Jesús, en seguir caminando y acercándonos más a Jesús, para que cada vez más nosotros nos parezcamos más a Él. Porque si hay alguien que debamos seguir sobre esta tierra, si hay un modelo que debamos imitar, es el de Jesús, amados. Ten los ojos puestos en Él. Y quiero que vayamos a nuestro punto 3 para cerrar. Nuestro punto 3 es: vete y ya no peques más, que era el título de esta enseñanza. Vete y ya no peques más.
Y esta imagen siempre trae algo en mi interior. Esta palabra representada ahora en esta imagen siempre trae algo especial para mí. ¿Por qué? Porque algunas veces me veo como la mujer adúltera, algunas veces me veo como el que tiene la piedra en la mano para apedrear a la persona, cuando me comporto como un religioso y lo que quiero es señalar el pecado de las personas. Pero todos están frente a Jesús. Y tanto el que quiere tirar la piedra como el que está ahí como la mujer adúltera, al estar frente a Jesús, lo único que recibirá es amor, gracia, perdón, limpieza de pecado por lo que su sangre es. Quiero invitarlos a que se pongan de pie, por favor. Vete y ya no peques más. ¿Qué es lo que dice Jesús? Lo que Jesús dice es, ok, después de toda esta escena que no voy a hablar todo el pasaje porque el pastor nos habló la semana pasada al respecto también. Es, ok, si ellos no te condenaron, yo no te voy a condenar. Pero él no le dice, así que vete y sigue haciendo lo que quieras hacer, queridita. El que le dice, amada iglesia, vete y no peques más. Porque papá se entristece, porque Él ya nos ha dado todas las herramientas para que nosotros cada vez más caminemos en una vida que muestra a Jesús, no porque somos perfectos, pero sí porque no somos practicantes del pecado. Y yo sé que a veces no es chévere hablar de esto, pero también sé que así como hay momentos en que tengo que reafirmar a mi hijo en esas cosas para que él cada vez más las entienda, entendía en mi corazón que hoy era importante hablar de esto. No porque yo sea santo, porque yo también necesito acudir a Él constantemente, porque no soy perfecto. Y siempre encuentro amor, no encuentro juicio. Porque eso es lo que recibimos de Jesús. Dice Hebreos en el capítulo 4 que Jesús comprende nuestras debilidades porque Él las enfrentó todas. Para Jesús no es una sorpresa lo que estás cometiendo, amado y amada. No es una sorpresa. ¿Por qué? Porque Él enfrentó cada una de esas cosas. Y por cuanto las enfrentó, no solo tiene la autoridad, sino tiene el corazón para comprender cómo suceden estas cosas en cada uno. Pero recibir su amor no es decir, no importa, yo te amo, sigue haciendo las cosas que no están bien. No, su amor es de decir, yo di mi vida por ti, yo te he acercado al Padre, yo te he dado un regalo, el regalo de la gracia. Así que vive libre y vive con este entendimiento y vive como un hombre y una mujer que expresan la vida de Cristo en sus vidas. No porque seas capaz, no porque yo sea capaz, sino porque la acción del Espíritu Santo, amados, es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y que cada vez más lo expresemos a Él y que en medio de nuestros errores podamos ir y decirle, sí, Señor,
La embarré, la embarré, la embarré, la embarré. Y vas a recibir ahí ese amor, pero también esa firmeza. Porque a Dios no se le cruza el amor y la justicia. Y lo que ha hecho a través de su Hijo es para traer libertad. Libertad para ti, libertad para tu casa, libertad para tu familia. Y la libertad nos habla una y otra vez de no hacerlo, no es hacer lo que queremos, sino vivir una vida conforme la vida de Jesús y conforme la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y cada vez que estamos relacionados con Él y cada vez que estamos ahí unidos a Él, esto va creciendo y creciendo en nosotros. Y entonces es ahí cuando se cumple que somos perfeccionados conforme a la medida de su Hijo. Cierra tus ojos, por favor. Vete y no peques más. Vete y deja ese adulterio en el que estás, amado y amada. Vete y deja de estar atrapado en la pornografía. Sé libre. Vete y deja de estar ahí en medio de las redes viendo lo que no debes ver y llenando tu vida de todas aquellas cosas que de lo único que estás sembrando vas a cosechar. Vete y pide perdón en lo que tengas que pedir perdón. Vete y sea lo que esté pasando en tu vida, suéltalo en esta mañana aquí delante del Señor. Ahí donde estás, confiésalo. Confiésalo. Porque tienes un Dios fiel y justo para perdonarte. Porque tienes un Dios que está presente en todo lo que haces. Porque tienes un Dios que a través de su Hijo ha traído libertad para tu vida. Vete y no peques más. Porque ese Dios fiel y justo ha dado a su Hijo para que a través de su sangre nuestros pecados por una sola vez y para siempre sean quitados. Ahí es donde te quiere el Señor. Ahí, como un hijo victorioso, como un hijo lleno de fuerza, como ese hijo libre que no deja que el enemigo comience a traer todos esos pensamientos y todas esas acciones que no le agradan. No necesitas más confesar a Él. Así que vete y no peques más. Levanta tus manos, por favor. Amado Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana por este tiempo de amor. Yo te pido que cada uno de nosotros, Señor, sea instruido y afirmado por tu Espíritu Santo en entender cada una de las cosas que hablamos hoy. Que seguramente muchas de ellas ya las conocemos, pero hoy necesitamos ser un poco como sacudidos para que podamos vivir en ese llamado que tú nos haces. Sean santos porque yo soy santo. Como
como apartados, como quienes expresan a Jesús en su vida, Señor, a través de sus palabras, de sus acciones. Por eso yo te ruego, precioso Espíritu de Dios, que cada uno de nosotros pueda iniciar esta semana de una manera diferente, ya suelto de esas cosas de las cuales tú ya te has encargado. Que toda culpa sea quitada, Señor, que toda práctica del pecado sea dejada hoy aquí a través de esta confesión, Señor. Porque somos libres en tu Hijo. Dile ahí, soy libre. Dile ahí, soy libre. Soy libre en ti, Jesús. Soy libre. Y no practicaré toda aquella cosa que te desagrada, Señor, sino antes bien, en la llenura de tu Espíritu Santo, caminaré por esta vida que tú me das. Con esa acción de tu Espíritu Santo en mí, tomaré las decisiones. Con esa acción de tu Espíritu Santo en mí, declararé palabras de vida y de amor, de honra hacia las personas que me rodean, hacia mi esposo, hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mis padres. Gracias, Señor, porque el regalo que nos das de la nueva vida es lo más hermoso que podemos recibir en este caminar por la tierra, Señor. Sabemos que no somos capaces sin ti. No somos capaces sin ti. Así que hoy nos rendimos, porque eres tú quien puede hacerlo en mí. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, precioso Jesús. Gracias. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Gracias. Si le das un aplauso a Jesús. Señor, te amamos. Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado en mi dolor. Penetran mi herida y la cicatriza